Seguramente han oído hablar de la tragedia que ocurrió con el batiscafo Titán. 3 turistas muy adinerados y 2 miembros calificados de la tripulación decidieron sumergirse en un aparato submarino hasta el fondo del Océano Atlántico, a una profundidad de 3.800 metros, ver con sus propios ojos las partes conservadas del legendario Titanic. Tras 1 hora y 45 minutos de inmersión, el batiscafo desapareció de los radares y se perdió contacto con los pasajeros. A bordo del Titán iban 5 personas. El primero es Jemish Harding, fundador de Action Group, viajero que ya hizo un vuelo turístico al espacio y una inmersión en la fosa de las Marianas. En los noticieros lo llaman multimillonario. Aunque es muy rico, su nombre no está en la lista de multimillonarios de Forbes. También viajan el empresario pakistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleiman, de 19 años. Según alguna información, obtuvieron sus lugares en el Titán, porque 2 candidatos invitados a la expedición rechazaron participar en el último momento. El cuarto es Stockton Rush, fundador de la empresa OceanGate y piloto experimentado. Se dedicaba a las expediciones al Titanic y fue el principal diseñador del batiscafo Titán. Poco antes de la tragedia, en una de las entrevistas, anunció su próxima expedición. Es notable que su esposa es descendiente de los pasajeros fallecidos en el mismo Titanic al que se dirigía la inmersión. Los antepasados de su esposa eran de las personas más ricas en el Titanic y durante el naufragio tenían derecho a un lugar en el bote salvavidas. Con nobleza, cedieron sus lugares a mujeres y niños. El director de cine James Cameron incluso representó esta poderosa escena en su película. El quinto era el científico francés Paul-Henri Nargeolet, de 77 años, considerado el principal especialista en el Titanic y miembro de la expedición. Ya tenía 35 inmersiones a los restos del famoso transatlántico en su haber. La excursión extrema costó a cada participante $250,000. Esos son más de 20 millones de rublos. El 18 de junio de 2023, el sumergible Titán inició su inmersión en el sitio del naufragio del Titanic. La reserva de oxígeno del batiscafo era para 96 horas. Según el plan, 2 horas serían para descender al Titanic a 3.800 metros. Se planearon unas horas más para la excursión en sí y otras 2 horas para el ascenso. 1 hora y 45 minutos después de la inmersión, el batiscafo de repente desaparece de los radares y deja de comunicarse. La Guardia Costera de Estados Unidos alertó ese día y empezó una búsqueda con Canadá. Decenas de barcos, aviones y robots submarinos iniciaron la búsqueda del batiscafo desaparecido. 3 días de búsqueda no dieron ningún resultado. Con cada hora que pasaba, la esperanza de encontrar a la tripulación del Titán con vida se desvanecía cada vez más. El 22 de junio, aproximadamente a 200 metros de la proa del desafortunado Titanic, el sumergible Odiseo encontró los restos del batiscafo desaparecido. Esto solo significaba una cosa: las posibilidades de rescatar a los miembros de la tripulación eran nulas. Los expertos coincidieron en que los pasajeros nunca tuvieron esas 96 horas. Todos los miembros de la expedición murieron en una fracción de segundo, probablemente sin dolor. Ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando. En el momento en que se perdió la comunicación, la enorme presión a una profundidad de unos 3.000 metros literalmente aplastó el batiscafo como si fuera una lata de refresco vacía. Científicamente, esto se llama implosión, es decir, una explosión hacia adentro. Para comprender qué es una implosión, observa estas imágenes en tierra. Al investigar la tragedia, expertos e ingenieros señalaron que el Titán no tenía certificación. Carecía de estructura ultrarresistente y era apto solo para aficionados. Sumergirse en un aparato así es tonto y peligroso. James Cameron, quien ya se sumergió al Titanic y la fosa de las Marianas, también criticó la estructura poco confiable del batiscafo. Los materiales compuestos no se usan en aparatos que resisten presión externa. Funcionan bien con presión interna, como en tanques de buceo, pero son ineficaces ante presión externa. Fue un intento de aplicar métodos de la aviación para resolver problemas de inmersión en aguas profundas. La idea era equivocada. Creo que esto es un fracaso crítico, dijo el cineasta. El ex capitán del submarino nuclear His Majesty's Ship Turbulent, Ryan Ramsey, mencionó en Sky News 2 posibles causas de la explosión. Primero, la escotilla con ventana no resistió la presión del agua por la hermetización con pernos. Segundo,
El casco no soportó la presión. Por supuesto, eso no siempre sucede. Pero también existen maravillas de la ingeniería submarina en las que todos los cálculos están bien hechos. Este submarino puede sumergirse a una profundidad de 1,5 kilómetros. El casco acrílico más grueso, 96 horas de autonomía, un producto único y hermoso. Los ingenieros tardan cerca de 1 año y medio en fabricar un submarino así. Hay bastantes modificaciones, y todas, como se dice, son simplemente de otro mundo. Parecen planeadores alienígenas de extraterrestres, y por supuesto cuestan una fortuna. Y ahora piensen en la profundidad a la que tuvo que sumergirse el Titán que se perdió. El récord de profundidad para submarinos es 1,027 metros, pero la expedición al Titanic descendió a 3,800 metros, y eso que la profundidad máxima permitida para el batiscafo era de 4,000 metros, ¿era un riesgo justificado? La situación empeoró porque los millones gastados en buscar el batiscafo enfurecieron a los familiares de los ahogados. En el otro extremo de la ciudad, Okwartov estaba creando el Permespogodnoy MEDZ, que Okwartom Sasaroudlavey y se minde. Solo Yur sigue siendo antisocial, antinatural, hecha, perdona. Del edificio, por alguna razón, esta historia despertó poco interés y tuvo menos cobertura en portadas que la muerte del batiscafo con los ricos, lo que generó comentarios sobre los derechos y oportunidades de pobres y ricos. Algunos descienden cientos al fondo como alimento para peces, mientras otros hacen excursiones turísticas ahí. Estos hechos recordaron casos aún más extremos en la historia de la navegación marítima. Por ejemplo, la catástrofe del crucero Indianápolis pasó a la historia como la mayor pérdida de personal en un solo hundimiento. De los 1,196 tripulantes sobrevivieron poco más de 300, los demás fueron devorados por criaturas marinas. Pero vayamos por partes. El crucero pesado Indianápolis, del tamaño de 2 campos de fútbol, fue construido en 1931. Durante la Segunda Guerra Mundial, se ganó la reputación de ser uno de los buques de guerra más temibles de Estados Unidos, que de manera sorprendente lograba esquivar los ataques de los japoneses. No es de sorprender que le confiaran una misión especialmente secreta. En verano de 1945, el Indianapolis transportó una carga ultrasecreta. El capitán Charles Butler McVeigh desconocía su contenido y solo en el mar supo el destino. Se dirigían a la isla de Tinian para entregar el núcleo de la bomba atómica Little Boy, que los estadounidenses lanzaron sobre Hiroshima el 6 de agosto. Al entregar la carga, el capitán Charles Butler McVeigh suspiró aliviado, pero él aún no sabía que en su vida y en la de su barco se abría la página más aterradora, que alguien, no sin razón, podría considerar una maldición. El Indianapolis recibió la orden de ir a Guam y después a la isla filipina de Leyte. Debía seguir una trayectoria estrictamente determinada para no encontrarse con submarinos enemigos, pero el capitán McVeigh decidió ignorar este punto, confiando en la suerte. Además, no se había recibido ninguna información sobre la presencia de submarinos japoneses en esa zona. Tal vez no había datos, pero como resultó, sí había un submarino. 29 de julio de 1945, alrededor de las 23:00, el submarino japonés Imo 58 atacó al crucero desde una distancia de 4 millas. 70 segundos después, una fuerte explosión se escuchó. El torpedo destruyó la sala de máquinas del Indianapolis y mató a la tripulación que estaba ahí. Como resultó, ellos sacaron el boleto de la suerte. Porque lo que sucedió después no se lo desearías ni a tu peor enemigo. Por la naturaleza de los daños, estaba claro que al crucero le quedaban solo unos minutos a flote. El transmisor de radio dejó de funcionar y la tripulación no pudo enviar una señal de auxilio. Posteriormente se supo que el operador de radio del Indianapolis logró enviar una señal de socorro al aire. Al menos 3 estaciones estadounidenses la recibieron, pero la ignoraron o la tomaron como desinformación japonesa. El capitán McVeigh dio la orden de abandonar el barco. Animaba a la tripulación asegurando que pronto los hallarían, pues estaban en una zona con constante tráfico de barcos. Exactamente. 12 minutos después de la colisión con el torpedo, el Indianapolis, estremeciéndose bajo el furioso embate del agua que entraba por el enorme agujero, se hundió hasta el fondo. Y, con él, unos 300 de los 1,196 tripulantes. Durante 3 días, hasta la llegada de ayuda, se vivió un terrible drama en el océano. Los marineros sobrevivientes quedaron dispersos en más de 200
50 kilómetros cuadrados, solo algunos lograron ponerse los chalecos salvavidas. Otros tuvieron suerte de encontrar y subir a balsas en el agua. Durante la noche, muchos de los gravemente heridos murieron. Algunos marineros estaban delirando, después de haber tragado el combustible derramado en la superficie del agua. El nuevo día recibió a la tripulación con un sol abrasador que llevó sus cuerpos al límite de la extenuación. Al segundo día, decenas de tiburones hambrientos rodearon el lugar del naufragio. Al inicio, sus víctimas eran los tripulantes muertos a quienes despedazaban. La sangre mezclada con el agua de mar atraía a más y más depredadores. Los sobrevivientes se juntaron y un círculo de aletas los rodeó. De un grupo de 80 personas, solo 17 seguían con vida por la mañana. Aún así, los veteranos sobrevivientes recuerdan que los tiburones no fueron la prueba más aterradora que enfrentaron. En las aguas del mar de Filipinas, los marineros morían de deshidratación, hipotermia y algunos perdían la razón. Vi cómo varias personas murieron por los dientes de los tiburones, recuerda Dick Telling, de 89 años. Sin embargo, también vio cómo el doble o el triple de personas murieron por beber agua de mar. Al cabo de 3 días, la gente empezó a hundirse en los chalecos salvavidas, que estaban hechos de fibras de ceiba y solo podían proporcionar flotabilidad durante 48 horas. Como nadie recibió la señal de socorro del hundimiento del Indianápolis, nadie pensó en buscar el crucero hundido. El 2 de agosto, un piloto estadounidense que patrullaba la zona encontró accidentalmente a los marineros medio vivos. Después del informe de los pilotos, enviaron un hidroavión y barcos militares estadounidenses a la zona. Basado en esta tragedia, se filmó el documental Océano de Miedo, el ataque de tiburones más aterrador, y la película Crucero, protagonizada por Nicolas Cage. Solo rescataron con vida a 321 personas, pero 5 fallecieron en los barcos de rescate. 883 marineros murieron por deshidratación, heridas o golpes de calor. Se suicidaron, enloquecieron o fueron devorados por tiburones. Parecería que después de ver esas imágenes, sería difícil desearle ese destino a alguien, incluso a un enemigo, quedar a la deriva en el océano tras un naufragio. Sin embargo, hubo un hombre sorprendente que voluntariamente causó un naufragio similar. No lo hizo por fama, sino para demostrarle a todos que sobrevivir en el mar es totalmente posible. El 19 de octubre de 1952, el médico francés Alain Bombard zarpó del puerto canario de Las Palmas en un bote salvavidas inflable estándar. Y este médico loco pisó tierra firme solo después de 65 días, llegando a la isla de Barbados. El bote de Alain recorrió aproximadamente 6.000 kilómetros y llevaba un cofre sellado con comida, por si el experimento resultaba fallido, y antibióticos. Antes de su gran viaje en solitario, hizo una prueba más pequeña con un compañero. Y finalmente, comenzó su experimento, que para esa época, sin navegadores ni teléfonos, era completamente suicida en el mar. Llevaba un diario detallado que incluía muchos indicadores médicos para entender cómo funciona el cuerpo en un régimen tan extremo. La pregunta más importante en medio del océano, en las latitudes cálidas, es ¿dónde y cómo conseguir agua y cómo perder menos? Bombard halló distintas formas de obtener ese valioso líquido. Él bebía agua de lluvia, el condensado de la vela y de los costados del bote, y la linfa fresca del pescado que atrapaba. Durante algún tiempo, también se puede beber un poco de agua de mar, pero no más de 5 o 6 días, de lo contrario, ocurre una intoxicación por sal. Y además de pescado, hay que recolectar plancton. Esto se puede hacer con un calcetín. Es nutritivo. No el calcetín, por supuesto, sino el plancton. Contiene muchas sustancias útiles. Hoy en día el plancton probablemente contiene mucho plástico. Si tienes muchas ganas de vivir, eso solo será un condimento más. Al final del viaje, Bombard estaba cubierto de llagas supurantes. La piel se le caía a pedazos y perdió varias uñas. También perdió 25 kilos, pero seguía vivo e incluso relativamente sano. Y el cofrecito con la comida quedó intacto. Este ejemplo muestra claramente el poder del conocimiento. A las víctimas de naufragios que conocían Bombard, esto les salvó la vida. Y en esta nota optimista, vamos a terminar.